Muy bien, bueno, pues ya estamos grabando un nuevo episodio de IA para Todos. Ahora mismo, si te digo la verdad, Nacho, no sé qué número va a ser. Bueno, Ya veremos dónde me cuadra, ya veremos dónde me cuadra. Pero bueno, Nacho, Hernando, muchas gracias por aceptar la invitación, de verdad. Para los que nos estéis escuchando, los que nos estáis viendo, Nacho y yo nos conocemos desde hace 2 o 3 años aproximadamente, ¿no? sí. Coincidimos en el inicio de nuestra etapa en la inteligencia artificial. Y bueno, Nacho, yo te quería traer aquí al podcast porque, como te comenté, tu perfil me parece un perfil muy potente. Yo creo que puedes conectar, tu historia puede conectar con mucha gente, ya no solo a nivel de IA, sino también a nivel humano. Así, muy rápido, Nacho ha sido militar profesional. De militar profesional ha saltado a la fotografía comercial y a la fotografía de moda. De la fotografía de moda tuvo una crisis que ahora nos contará. Lo dejó todo, hizo un all-in en la IA. Ahí es donde nos conocimos. Del all-in en la IA tuvo una crisis personal en el que, bueno, tuvo que remontar cuesta arriba. Y ahora, a día de hoy, yo puedo decir de forma orgullosa que tengo un amigo que está trabajando como formador en una de las academias de IA o escuelas de IA más importantes de España. Es así, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Más o menos, resumido brevemente, ha sido un poco así, sí. Pues nada, Nacho, tío. Este espacio es tuyo. Cuéntanos un poco cómo aterrizaste tú en la IA y por qué. Bueno, lo primero, antes de nada, muchas gracias por haberme invitado a la charla esta. Otra de muchas de las que vamos teniendo habitualmente. Entonces, Correcto. también que hayas empezado este proyecto y que estés ahí metido a saco y ser parte de él. Entonces, bueno, mi historia un poco en la IA viene, como has dicho, después de múltiples cambios en mi trayectoria laboral y vivir en diferentes países, ir, venir, etcétera. Estaba haciendo fotos, estaba bastante metido en todo el tema de producciones audiovisuales y demás, y fue en ese sector en el que me di cuenta que todo el tema este de la inteligencia artificial iba a llegar, y no solo iba a llegar, sino que iba a llegar y iba a ir a mucho. Entonces, que tocaba reinventarse. Yo sí que soy una persona que siempre me han gustado los ordenadores, me ha gustado el tema técnico, me ha gustado trastear mucho y me gusta aprender todo aquello nuevo que aparece, ya sea a nivel artesanal, a nivel técnico, a nivel lo que sea. Y la IA me llamó muchísimo la atención. Entonces yo comencé en la IA dentro del mundo audiovisual principalmente. Comencé a hacer mis pinitos haciendo lo que se podía en aquel momento, que no era lo que se puede hacer hoy. ¿Qué año era? Pues hace 3 años, sí, hace 3 años. Ok, vale. Entonces acababa de salir un poco Stable Diffusion, SD 1.5, estaba saliendo SDXL, todas estas cosillas, y se podían ir haciendo cosas, pero claro, no llegábamos a lo que ahora mismo llegamos. Pero sí que ya se veía si estabas dentro de ese ambiente y eras parte de los que en ese ambiente les gustan todas estas innovaciones, pues que iba a ser una revolución. Entonces, para mí fue sí o sí, hay que meterse en esto y hay que echar leña y hay que echar toda la carne ahí para que salga. Yo, de hecho, esa fue un poco la manera. Yo, de hecho, recuerdo al principio de conocernos, tú nos mostrabas, como bien has dicho, en algunas de esas charlas que teníamos en Meets, que eran de hasta 2, 3 y 4 horas, nos mostrabas flujos de Confui, de cómo tenías trabajando varios agentes, etcétera, que a día de hoy eso te lo hace un friki. Ya no hace falta, quizá, esas cosas tan complejas que se hacían antes. Yo recuerdo cuando tú estabas creando avatares, por si no recuerdo mal, en uno de tus trabajos colaboraste con una empresa de ciclismo y estabas creándole avatares para la publicidad, ¿no? De los ciclistas o algo así. Y recuerdo que me mostraste los flujos que habías creado con Confui y cómo lo estabas haciendo. Es que a día de hoy eso con FreePic ya lo haces. No hace falta, ¿cierto? Sí, totalmente. Las cosas van... En este sector al final todo funciona un poco así. Los que estamos en esa parte de atrás o nos gusta más la parte del open source, siempre trasteamos mucho antes cosas que luego llegan al público general. Entonces todas esas partes eran los try-ons, que ahora es lo que se puede utilizar para todo el mundo, que es que tenías prendas, las montas en un modelo y sale como si fuese una sesión de fotos.
Entonces, eso antes lo hacíamos con Confi y luego ya apareció en Kling. Ahora en cualquier sitio lo puedes hacer, incluso con Nano Banana puedes hacer estas cosas ya también. Pero bueno, sigue habiendo muchas cosas por detrás y hay mucho más control de las cosas si de verdad quieres un control en Confi que en FreePic o estas. Pero claro, ya te hablo para niveles un poco ya muy avanzados o que quieres ya de verdad una precisión muy milimétrica y tener un control total de qué hace el modelo o la escena, la iluminación, todas las cosas. Sí, yo puedo entender que quizá eso para grandes empresas que quieran hacer una campaña de marketing o de publicidad bien hecha, organizada, al detalle, pero como digo muchas veces, esto para una pyme, es que a día de hoy una pyme con 2 suscripciones de 200 euros pueden competir con grandes empresas sin ningún problema. Sí, por supuesto. Esto que te hablo es más para lo que es una productora, un estudio, una cosa ya un poco más potente o más profesional en esos acabados. Pero si no, es que hoy en día ya puedes hacer cosas que antes eran impensables. O sea, yo me acuerdo al principio cuando empezaba a hacer alguna campaña para algunos amigos también con temas de perfumería, que sacábamos los perfumes y les hacíamos lo recuerdo. Recuerdo que de artificial y demás. Ostras, conseguías cosas muy potentes que solamente podías conseguir con Confi en aquel momento. Ahora, aquello que yo hacía en ese momento lo puedes replicar perfectamente en FreePic o en Highfield o en otras similares sin ningún problema. Una pregunta, tío. Cuando tú como fotógrafo decides dejar la cámara, porque básicamente yo recuerdo una de las muchas charlas que tuviste, me dijiste, Norberto, mira, aquí tengo la cámara. Bueno, yo soy un apasionado de la fotografía, Nacho es un profesional, yo soy un apasionado y también fue un punto de conexión que encontramos, ¿no? El tema de la fotografía y hablamos durante muchas horas y él llegó un momento que me dijo, dice, Norberto, yo hace ya no sé qué barbaridad de tiempo que no toco la cámara. De hecho, es que tengo que hacer 2 o 3 fotos, pero luego todo el trabajo ya lo hago todo con IA. La gente de tu gremio en aquel entonces y a día de hoy, los colegas que sigas teniendo que sean fotógrafos, ¿fueron reticentes al cambio? O sea, ¿ha sido como un ataque a mi arte, a mi creatividad o lo han abrazado? Hay un poco de todo y al final es algo que ya viví hacía muchos años cuando pasamos del analógico al digital. O sea, yo recuerdo ese momento porque yo ya estaba trabajando también a nivel profesional para varias revistas y demás y me ganaba la vida con la fotografía y cuando pasamos del analógico al digital había mucha gente muy reticente y mucha gente que nos adaptábamos y decíamos, ostras, que la velocidad que voy a poder tener para ciertas cosas, para todo, va a ser muy grande. Y ahí depende un poco el notar cuándo es un cambio que sí que puedes decidir o cuándo es un cambio que tienes 2 opciones. Adaptarte al inicio o, con a regañadientes, acabar adaptándote al final. Pero hay cosas a las que te vas a tener que adaptar sí o sí. Y con la IA ha pasado y está pasando un poco lo mismo. O sea, hay mucha gente que te sigue diciendo, no, es que con IA todo se nota, todo es igual. Claro, es igual cuando la persona no tiene a lo mejor esa visión, no tiene ese gusto, no tiene ese ojo entrenado para saber lo que quiere y entonces empieza a ocurrir pues que Internet se llena de fotos mediocres. Correcto. Pero eso también pasaba con las cámaras un poco. Sí. O sea, cuando la gente hacía fotos apretando con el dedo el disparador, también había muchas cosas mediocres y otras que se salen de eso mediocre. Y bueno, hace poco, por ejemplo, ha habido ahí un revuelo un poco también en redes sociales porque Steven Klein, que es un fotógrafo muy reconocido a nivel moda y todo, empezó a postear cosas con IA. Y si veías los comentarios era como que se lo comía en vivo. Y es un tío que siempre estaba a la vanguardia de todo. Pues bueno, va probando, está testeando y acabará haciendo cosas muy potentes, estoy seguro. Porque al final utilizando la IA, si eres mediocre vas a ser peor, pero si eres bueno y aprendes a utilizarla, vas a potenciarte un por 10. Totalmente cierto, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la IA potencia aquello en lo que eres bueno, ¿no? Claro. Tú y seguro que habrás visto, cuando la IA empezó el boom, Amazon se llenó de libros infantiles para niños, ¿vale? Entonces tú veías ilustraciones hechas con IA de aquella manera,
Muchas al principio no tenían consistencia, los personajes en una página eran de una forma y a la siguiente lo que era un niño ahora es una niña. Tenía pelo rubio, ahora es pelirrojo. Lo que era un lobo ahora es un león, ¿no? Y los textos en sí eran un galimatías, eran vomiteras de ChatGPT, de copio-pego, copio-pego. Sin embargo, tú veías que quien se había ganado la vida escribiendo libros infantiles, te hacían unos libros infantiles que, vamos, alucinabas, ¿no? Y entonces yo creo que la IA tiene eso, que la IA potencia lo que tú eres. Si tú eres bueno, te va a tirar, como bien has dicho. Y si eres mediocre, igual, como la IA sube el nivel, igual te medio esconde, pero es que te va a esconder entre la mediocridad. Sí, o sea, el problema es que cuando eres mediocre te da igual el resultado, tú ya lo vas a ver bien. Y ese lo vas a ver bien hace que cualquier persona del sector que esté de verdad metida y sea un profesional y controle de esas cosas, y me da igual el que sector sea, porque la IA hoy en día está tan en todos los sectores que da un poco igual. Pero si eres bueno, te va a potenciar esas cosas y te va a hacer ir más rápido o poder llegar a más o hacer más. Mientras que si eres mediocre, como te va a dar igual, sí, vas a hacer mucho, pero vas a hacer mucho, eso, sin fundamento, sin alma, sin lo que lo quieras, sin un criterio estético o sin un criterio de lo que estés haciendo en ese momento. Sí, yo recuerdo además, has mencionado que la gente dice, esto chirría ahí, esto se nota ahí. Mira, si cuando tú y yo nos conocimos, ¿te acuerdas que hice el proyecto este del libro? Que hice un primer libro en blanco y negro sobre unos mineros. Los mineros, sí. Vale. Efectivamente, ahí habían fotos que chirriaban, pero si en aquel momento había fotos, yo recuerdo retratos, además estaban inspirados en un fotógrafo muy en concreto, había fotos que tú tenías que hacer un zoom a las pupilas para detectar la aberración, porque si no, a ti eso te lo ponen en la revista y lo das por fotografía. Por supuesto. Y lo das por fotografía. Pues sí, yo, o sea, con el tema de fotos, que hay mucha gente que dice, no, pero yo enseguida noto cuando es una foto con IA. Le digo, bueno, porque ya vas predispuesto a que la que te están enseñando no sabes si sí o no y vas a decir que sí. Pero yo en varios casos que he hecho, y no de ahora, que ahora ya es imposible diferenciar nada, pero te hablo de hace 1 año y medio o 2 años, yo sacaba fotos que algún amigo o amiga se las enviaban a sus padres y se creían que eran ellos. Si tu propio padre dice, eres tú, ¿a quién pretendes engañar que se nota que sí? No se nota. Lo que pasa es que no es lo mismo hacerlas bien que pedírselas a ChatGPT que te las haga, pues que te cambie ciertos rasgos, que te cambie maneras, que te cambie algo. Entonces, ahí es donde no. Y eso es lo de siempre, que hay mucha gente que se cree que todas las IAs valen para todo y nunca es de esa manera. O sea, hay que saber qué se usa, cómo se usa y todo. Una foto con un Nokia de los que usábamos eso en el año 2000, cuando empezaron a salir las cámaras, pues vas a decir, ostras, que la calidad, y si lo haces ahora con un iPhone 17 o 18, el que sea el que hay ahora, pues claro, la cosa no es la misma. Pues pasa lo mismo con las IAs. Un poco eso. Ahora que hiciste el cambio de la fotografía a la IA y ya te dedicas profesionalmente a ella, que ahora me gustaría que nos contases un poco, ¿echas de menos la fotografía? Sí, la echo de menos y la he dejado a nivel hacer fotos profesionales, pero yo cámara llevo siempre encima. O sea, lo que pasa es que sí que es verdad que ahora no llevo la reflex, pues llevo una de las analógicas pequeñitas que tengo muchas veces o una de las digitales pequeñitas que tengo muchas veces. Entonces me cabe en el bolsillo y la llevo. Al final tengo muchos renacuajos por casa y hay que hacer muchas fotos. Entonces la llevo siempre. Yo creo que la fotografía como expresión de arte humano, yo creo que se va a quedar. La fotografía comercial la IA se la va a comer por completo y va a quedar la fotografía como expresión artística. Que tú eres un fotógrafo X, que a la gente le gustan tus fotografías, como a quien le gusta tu pintura o tu escultura, y quieren comprar una fotografía de Nacho Hernando, firmada. Creo que se va a quedar ahí, ¿eh? Sí, lo que ocurre es que creo que también va a convivir con la fotografía sintética, la fotografía con inteligencia artificial. Porque yo puedo hacer mis fotografías a mi gusto, con mi estilo, con mi look and feel, con todo, las puedo hacer con inteligencia artificial. Entonces, no necesariamente voy a necesitar disparar. Yo voy a poder crear mi obra igual que la creaba antes, con la cámara que buscaba el momento o buscaba el modelo o la modelo, el set, el vestuario, todo. Lo buscabas y al final disparabas.
esas 30 fotos o 40 fotos para sacar una, pues ahora puedes hacer lo mismo con la IA. Tú puedes entrenarte tu modelo, tener tu estilo, trabajarlo, crearte un modelo también, ya sea masculino, femenino, lo que sea, ponerlo en el set en el que quieres y empezar a trabajar iluminaciones, empezar a trabajarlo todo. ¿Por qué? Porque tú sabes qué es lo que buscas y sabes qué es lo que quieres. Entonces, al final es lo mismo. La diferencia es que no estás in situ en ese lugar, sino que estás trabajando qué es lo que buscas. Vale, y ahora yo te pregunto, ¿tiene el mismo valor? Para mí sí. Para ti sí. Sí. Ok, Para mí sí, interesante. porque soy yo el que está poniendo detrás el mismo trabajo. La única diferencia es la herramienta con la que lo hago. ¿No consideras que la fotografía, y tampoco quiero meterme aquí que esto se enfoque en un debate único de fotografía, porque podríamos estar tú y yo hablando horas sobre filosofando, ¿no? Pero ¿no consideras que tiene, digamos, un mayor esfuerzo creativo la fotografía, digámoslo, salir a la calle con la cámara porque tienes que buscar la luz, el ángulo, el momento, el encuadre, y Claro, con la IA, digamos, con un prompt, que sabes que no es un prompt, pero con un prompt te lo haces? claro, pero yo busco lo mismo exactamente. Es decir, yo cuando tú puedes, yo tenía el estudio, me voy al estudio, me montaba mi decorado, colocaba las luces y al final lo colocaba todo. Porque cuando haces foto de moda, foto de producto o así, al final es ese mismo sistema. Otra cosa es que basásemos en el fotoperiodismo o fotografía de Documental. documental. Ahí ya entramos en otros puntos que es diferente porque son momentos que no solo es lo que captas del momento, sino lo que no se ve también del ambiente que hay detrás de la fotografía, el momento social en el que se ha hecho. Es otro concepto, pero a nivel moda, publi, todas estas cosas, para mí es lo mismo porque al final la parte creativa la tienes que tener igual. Ya te digo, temas de... Si te vas a otro tipo de fotografía, pues Salgado o cosas así, ya ahí cambiamos el tema. Pero si no, sí. Y yo lo único que creo que va a quedar a nivel foto tradicional, en este caso ya digital, ya no analógica, pero van a ser bodas, bautizos, comuniones y eventos del estilo. Porque son las cosas que no vas a poder replicar porque son esos instantes que necesitas que sean capturados en ese preciso instante. Y ojo, que estarán editadas con IA, ¿eh? Eso por supuesto. Y te harán 15 fotos y la sonrisa si no te ha quedado bien te la modificarán y el ojo si te ha quedado cerrado te los abrirán y no habrá ningún Totalmente. problema. Pero o si hay mucha gente o no sé quién es que no debería estar allí, pues Fuera. estás fuera y ya está. Todo eso sí. Entonces sí. Pero ya te digo, fue un poco por eso entré en la IA, porque vi todas estas cosas que iban a empezar a Muy ir bien. más. Entras en la IA porque ves que la fotografía peligra, tu futuro profesional en la fotografía, y entras en la IA muy centrado en el tema de imagen, fotografía, que era tu background profesional, y pasas de estudiante, ¿no? De estudiante a instructor de inteligencia artificial, ¿no? Que nos contarás, y a dar formaciones a empresas. Eso es. ¿Cómo ha sido ese impasse? Porque realmente, debo decir, ha sido en un periodo de tiempo muy corto, porque, y esto es una cosa que quiero que le quede claro a todo el mundo, así como en muchas industrias tú empiezas y hasta adquirir un cierto nivel, no sé, senior, por decirlo de alguna forma, y empezar a tener cierto renombre o cierta autoridad, la IA va tan jodidamente rápido que en un periodo bastante breve de tiempo puedes llegar pues bueno, a tener cierta autoridad porque va demasiado rápido y cuesta mucho seguirle el ritmo. Sí, a ver, en mi caso fue un poco también porque la apuesta que hice fue como has dicho antes, fue un all-in. Entonces, yo cuando me puse a estudiar el máster en el que coincidimos, yo ya venía de haber estado haciendo cositas, eso, con la IA audiovisual y todo, pero dije, mira, me quiero meter, quiero empezar a abrir un poco el abanico, no solo la parte audiovisual, sino quiero ver un poco más dónde se puede estar tocando, dónde puede haber más cosas y demás. Y dije, voy a hacer el máster. Y yo soy una persona un poco obsesiva para aprender, entonces me gusta
meterme muy a fondo cuando quiero aprender algo y soy un poquito obseso con esos temas. Y yo estaba unas 8, 9, 10 horas diarias metido aprendiendo cosas de inteligencia artificial todos los días, lunes a domingo prácticamente. Entonces, claro, yo en 3, 4 meses le estaba metiendo una cantidad de horas que no eran ni medio normales a todo este tema, porque al final me estaba yendo eso a 60, 70 horas a la semana, pum, 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 machacándome y todo. ¿Qué ocurrió? Que subí bastante rápido a nivel conocimientos, también porque me gustan, porque desde niño he trasteado con ordenadores, programando, pues en su época empecé con Spectrums, Amstrad, Amiga, todas estas historias, entonces es algo que siempre me ha motivado. Y me puse a ver muchas más cosas y no solo el audiovisual, ¿vale? Empecé con el tema automatizaciones, LLMs, un poco ahí trasteando. Y en la comunidad de nuestro máster, pues era muy activo, porque yo pues estaba muy activo siempre en la parte de Discord que teníamos, estaba muy activo, intentaba ayudar a todo el mundo, estaba todo el día enchufado porque me tiraba tantas horas con el ordenador que al final en una pantalla secundaria lo tenía siempre abierto y lo tenía allí siempre. Entonces, todo eso que hizo, pues que desde esta empresa me viesen y dijesen, ostras. Puedes mencionarla si quieres, no hay ningún problema, puedes dar nombres. Bueno, pues desde Big School, que es la empresa donde hicimos el máster, me vieron y dijeron, ostras, el perfil nos gusta, empezamos a hablar. Ellos vieron que yo, aunque no era un formador como tal, yo a nivel fotografía sí que había dado ya clases, había dado cursos, había impartido bastantes talleres y cosillas como profesor. Entonces no era algo de nuevo, sino que, bueno, pues era un poco cambiar un poco el tercio, pero es algo que más o menos sí que había hecho ya. Entré ahí y empecé, probé y la verdad es que muy bien con ellos. Empecé a hacer las formaciones para las empresas de todo este tema del máster que yo ya me sabía, me había empapado y había subido unos cuantos escalones más, digamos, aparte de lo que se daba en el máster. Y a partir de ahí, pues he seguido escalando dentro de la empresa. Ahora tengo ya otros puestos, estoy un poquito más posicionado aún y, bueno, como profesor del máster también en ciertas de las materias que se imparten y todo. Entonces, muy bien, muy metido dentro, haciendo consultorías. Entonces, como dices, el tema este de la IA va tan rápido que tienes que estar muy metido, pero si estás muy metido vas creciendo también muy rápido, porque al final es un sector que te permite darte mucha caña a ti, pero que luego pueda ser recompensado porque ves que va hacia adelante. Y al final, los que estamos dentro de la burbuja de la IA parece que, ostras, es que esto de la IA tal, pero si miras un poco estadísticas, la adopción a nivel mundial de la IA todavía es muy pequeña. Cierto. Entonces puede parecer que está en todos los lados, pero porque estamos nosotros dentro metidos. Cuando es desde fuera la cosa cambia mucho y la perspectiva es diferente. Estamos en nuestra propia cámara de eco, en la que pensamos que todo el mundo está hablando de la IA, lo está flipando con la IA y está haciendo de todo con la IA. Y salvando las distancias, que para que entienda el mundo, somos 4 gatos, comparado con la población mundial. Oye, como formador, cuando empezaste ya como formador, porque claro, tú bebes de tu experiencia como un loco de la IA, que absorbes la IA, como has dicho, le metías 60, 70, 80 horas a la semana y empiezas a dar formaciones a empresas. ¿Cuál es el primer muro con el que tú te enfrentas cuando empiezas a dar tus formaciones? Porque yo he tenido los míos en las formaciones que he dado y me gustaría saber si son las mismas. O sea, ¿cuál es ese muro? Tú te sientas delante de la gente, empiezas a hablar de ella y lo que recibes no es lo que tú, como estudiante de ella, estabas dando. Porque la gente lo recibe de una forma diferente. A ver, muros, yo lo que veo muchas veces hay como dos partes, que por suerte, a pesar de que sé que lo hay, a mí no me ha tocado mucho y son los miedos a meter la IA en una empresa. Hay muchos empleados que sí que sé que tienen miedo a que la IA entre en sus empresas, pero yo por suerte he dado muchísimas formaciones en empresas y a día de hoy, salvo 2 o 3 casos aislados de personas aisladas, no me lo he encontrado. Entonces, esa parte la tengo bien por un lado. La que sí que me encuentro mucho es la de que el pensar que la IA es un botón y lo va a hacer todo. Ah, sí. Eso es maravilloso. Entonces, como, a ver, no. Y entonces hay que ahí empezar a explicar cómo funcionan las cosas, cómo funciona la IA, qué es la IA para todas estas cosas o cómo
nos podemos aprovechar de ella y todo, y que no es simplemente un botón y me voy a sentar y ya está, y se va a acabar todo. Entonces, ese es el punto que más me encuentro. Por lo demás, la gente, o al menos yo con lo que voy tratando, bastante bien, se adaptan bien. Hay perfiles de todo tipo. Hay gente pues, que es más accesible o tiene más ganas de meterse y ponerse con ello porque le motiva. Y hay gente que no le motiva tanto, pero bueno, la empresa ha decidido que van a incorporar algún LLM o alguna IA dentro, o algunas herramientas como tal para poder utilizarlas. Y se quieren adaptar para no quedarse fuera tampoco, porque entienden que no deja de ser una revolución que hay que adaptarse, porque si no las empresas van a buscar otros perfiles. ¿Crees que la IA está pudiendo ser un poco moda en algunas empresas, que las están metiendo para no parecer anticuadas? Sí, hay algunas que sí. Y no que la estén metiendo como moda, sino que están metiendo en las formaciones, o al menos en mi caso yo lo he visto en alguna, meten la formación para que parezca que están metiendo algo y que quieren hacer algo y demás, pero luego cuando estás dentro ves que a lo mejor no están adaptando todas esas cosas que deberían para que la IA entre, sino que simplemente están dando la formación, pero luego como que no dejan que la IA esté dentro para que se adapten los trabajadores y la usen y trabajen con ella y demás. Entonces ahí hay una dicotomía un poco extraña en algunos casos, pero está ocurriendo eso también. Es que te comento esto, porque mira, hoy estamos grabando, hoy es 12 de abril, ¿no? Domingo 12 de abril. El domingo que viene, el 19, lanzo un nuevo episodio en el que hablo sobre la introducción real de la IA en las empresas. Y hay un elevadísimo porcentaje en el que la introducción de IA es una suscripción a GPT o Gemini o Mistral o el LLM de turno. Entonces, yo soy una apasionada de esta tecnología y yo creo que realmente es revolucionaria. Por otro lado, en ocasiones procuro ser un poco crítico, ponerme en el otro lado de la trinchera, ¿no? Para tratar de ver con ojos críticos, porque más allá del hype, tú sabes que ahora mismo con todo el hype hay mucha gente que se está subiendo a esta ola y están pues, bueno, magufos y vende humos, ¿no? Entonces, has comentado una cosa muy interesante que va atado a todo esto, ¿no? Dices que has visto en tus formaciones gente que se pensaba que era, pues bueno, que le dan a la IA un botón y se puede hacer todo y al final no es así, ¿no? Desde mi punto de vista hay una fase de soy escéptico, empiezo a usarla, lo flipo, tienes un hype que te manda a la luna y luego tienes una frustración tremenda que te manda abajo porque te pones a consumir vídeos, material, tutoriales de todo el mundo, ves que todo el mundo está haciendo mil maravillas, está mandando cohetes a la luna y tú no eres ni capaz de encender un mechero para darle mecha al cohete, ¿no? Básicamente. Y es ahí, en ese punto de frustración, que te caes abajo, porque yo lo he vivido con gente de cerca, en el que ya tildan la IA, ya no sirve de nada. Es como aquellos que van a invertir en bolsa, pierden dinero porque no lo han hecho bien y la bolsa es para estafarte, ¿no? Entonces, yo te decía si crees que es una tecnología que la están metiendo de moda, porque yo es que estoy viendo empresas que están haciendo, o sea, o introduciendo IA o cursos de IA porque la competencia lo está haciendo por no quedarnos atrás. Sí, totalmente. O sea, ya te digo, hay empresas que están dando la formación o que están pagando formaciones para sus trabajadores, pero luego cuando vas a darla, dice, bueno, vamos, es que no tenemos esta suscripción, no, es que no podemos usar esto, no, es que no nos dejan. Entonces, al final hay veces que dices, pero ¿y entonces por qué? Y te enteras al final, pues eso, que es un poco también por necesitamos estar en la ola, aunque realmente la estemos viendo desde fuera, solo queremos que haya allí nuestro logotipo que esté por allí. Pero bueno, también te digo que también hay al contrario, también está pasando, o a mí me pasa a veces cuando hago alguna cosa, sobre todo en el tema de audiovisual, que hay empresas que no quieren que se sepan que están utilizando IA precisamente para intentar evitar el que puedan ahí tener un poco de repercusiones de es que estáis haciendo con IA, es que no sé qué. Pues la otra parte de la moneda que hay por ahí
que parece que la IA sea el diablo y entonces se la ve como tal. Y hay empresas que, pues, para evitarse esos problemas, no lo dicen, lo hacen y ya está. ¿Y crees que eso es positivo, tío? Porque al final yo creo que lo sano es ir de cara, ¿no? Es decir, oye, sí, Ya. estamos usando ella. Sí, no creo que sea positivo ni negativo. Creo que al final cada empresa y cada holding o cada, como lo quieras llamar, tiene su criterio, tiene su manera de trabajar, su perspectiva a nivel dónde están posicionados y qué cara muestran de cara a la sociedad, a sus clientes, a todo. Y hay que respetar que cada uno decida sus movidas y sus historias y cómo lo quieran transmitir. Y en el momento en el que lo quieran transmitir, a lo mejor dentro de X tiempo, dice, pues mira, llevamos usando la IA 3 años, pero habíamos considerado que no lo queríamos hacer público y lo hacemos público ahora. Habrá otras que se lo callen y no lo digan nunca. Mira, yo eso también lo comparo con el tema de la música. Tú sabes que tuve una parte de la IA muy, muy metido con el tema de la música. Tengo un amigo que hace música latina, por no definir el género en concreto. Uh-huh. Y es, bueno, como muchos decían, no, la IA no va a impactar en el mundo de la música, es imposible, etc. Vale, se vino un día a casa, se vino para 5 minutos y se quedó 8 horas sentado y estuve mostrándole todo lo que se podía hacer. Y se fue o sea, yo creo que estuvo como un par de semanas procesándolo, me mandaba audios por WhatsApp, me mandaba grupos de música de su estilo y me decía, ¿tú crees que esto está hecho con ella? Tú sabes que cuando, al igual que imagen, texto, cuando llevas muchas horas trabajando con audio con IA, al final el oído se entrena. De hecho, os recuerdo aquí en Alemania, hay una franquicia de tiendas tipo Alehop, ahí en España, ¿vale? Que se llama Nanunana. Y estábamos, con mi mujer y yo, estábamos en Navidad comprando algo y estaba por el hilo musical sonando. Y fíjate, mi mujer, solo de escucharme a mí con la música que yo creaba con ella, se queda así y me dice, esto sí, ¿verdad? Y me paré a escuchar y dije, sí, esto sí. Se escucha un poco lo que llamo el fantasma metálico, porque en aquel momento creo que estábamos con Suno, el modelo 3.5 o 4, tenía unos fantasmas metálicos que si sabías identificarlos porque habías trabajado con ellos, los detectabas, ¿no? Entonces, bueno, este compañero me mandaba algunas pistas de música o de audio de algunos grupos y le decía, mira, no te lo puedo decir al 100%, pero al 90% yo estoy convencido que aquí lo que han hecho es grabar una pista, se la han mandado a la IA, se la ha orquestado, le ha puesto los coros, se la ha producido, le ha hecho todo. Sí. Y desde entonces yo creo que lo he dejado jodido al chaval, ¿sabes? Bueno, es que al final en temas de música es lo mismo, o sea, solo tienes que ver que, por ejemplo, Timbaland en su momento ya lo vio muy claro y dijo, mira, yo entro con todo en la IA también y no estás hablando de un don nadie, o sea, al final te puede gustar más o menos, pero sabes que es un tío de renombre dentro del sector, entonces, no sé, lo mismo en audiovisual, si tú lo miras, pues hay ciertos directores muy grandes, ciertos estudios muy grandes que han metido mucho dinero también en la IA, pues dices, pues ¿por qué será? Pues al final son cosas que sabes que van a funcionar, no hay otra. Y a ti no te da impresión, tío, que a veces nosotros, los que estamos tan metidos en esto, tú más, que estás dando formaciones, nos estamos cavando nuestra propia tumba con el tema de la IA, que vamos a terminar de acelerar nuestro reemplazo. Sí a días, no otros días. A ver, expláyate. Depende un poco, porque hay días que digo, ¿cuánto me va a quedar? Si puedo hacer ya 1000 cosas con la IA muy rápido, muy fácil, todo, no sé, en una empresa sobraría en la mitad. Pero luego lo ves y cuando estás dentro en el día a día o con esa empresa o haciendo esas cosas, dices, ya, pero es que hay que saber de esta parte para que la IA te potencie y te haga estas cosas. Entonces, creo que sí, para mucha parte o muchas empresas podría reducirlas mucho a nivel gente, a nivel todo, pero creo que esas empresas que dan ese plus o quieren ir a ese plus más, lo que van a hacer es apoyarse de ella, pero no que nos van a reemplazar. Entonces, creo que es ese punto en el que tenemos que buscar ser buenos en algo y ese algo potenciarlo con la IA. Pero que no perdamos el foco de, no, mira, yo es que soy bueno en esto. Joder, tío, eres muy positivo. Yo no lo soy tanto, ¿eh?
Te lo, te lo digo de verdad, Nacho. Aparte de esto, hay cosas que yo hago o que podría dedicarme que la IA no es capaz de ponerse a coser. Entonces, no hay problema. Bueno, ostras, espérate, que con la robótica del hogar, Sí, espérate. pero eso es más a nivel, o sea, para Zara, sí, para todas estas empresas, por supuesto que se lo va a hacer, acabar haciendo robots. Para cosas más manuales, pequeñitas o haciendo tonterías, como yo digo, o cultivando un huerto. Si yo la suerte que tengo es que me da igual un poco. Soy Sí, feliz un poco y me apetece muchas cosas hacer en mi vida. te volverás a reinventar, ¿no? Eso lo tengo Sí, claro. por eso que en ese aspecto no me cuesta, ni me da apuro, ni me estresa el pensar, ostras, y dentro de... Pues haré otra cosa y ya está, no hay problema. Yo lo único que me sucede es que yo a veces estoy ahora trabajando también en un proyecto en el que yo pienso, es que este proyecto, en el momento en lo termine, igual estoy terminando de ponerle el pomo a la puerta para que me abran la puerta y digan, mire, ahí tiene su camino, cójalo. Sí, pero a lo mejor entonces te das cuenta que dices, vale, ese camino tal, pero igual que se cierra esa puerta, a lo mejor es giratoria y se abre para otro lado. Entonces, porque igual que has hecho ese proyecto en ese sitio, puedes empezar a hacer esos proyectos en otros sitios. Sí, porque una cosa que has comentado antes, y es cierto, nosotros vivimos en nuestra cámara de eco de la IA, no está tan extendida como parece que lo está, ¿vale? Y también creo que hay un factor asustaviejas, en el sentido de, sí, la IA lo está cambiando todo, quien no lo quiera ver es porque está ciego, quizá no a la velocidad que se está vendiendo, de, oh, Dios mío, nos va a arrasar a todos, vale. Pero yo creo que se le está echando también mucho megáfono y se le está tirando al final, y eso me entristece un poco, está pasando como el inicio de las criptos, ¿vale? En el que hay mucha gente que está diciendo, si no te metes en criptos, serás pobre, como no te metas en criptos, no te harás millonario, ¿no? Pues ahora es un poco de, como no te metas en la IA, te vas a quedar sin trabajo y qué será de tu vida y métete en la IA, o si no desaparecerás como ser humano. No sé, ni tanto ni tan calvo. Sí, tal cual. O sea, al final, pero bueno, esto ha pasado siempre y al final los vendehumos, los fantoches han existido siempre y iban a los pueblos vendiendo remedios para todo en botellas que eran cualquier cosa. Pues ahora muchos, pues como tienen unos altavoces mucho más grandes, son mucho más fácil también de crear ese hype para muchas cosas. Lo que pasa es que también creo que tenemos la gran ventaja hoy en día de disponer de tanta información que si tienes un punto crítico y de verdad te gusta un tema, sea el que sea, puedes ser capaz de investigar por ti mismo y saber, entender y ver hacia dónde va ese tema en concreto y decidirlo. Incluso en este caso, la IA misma te puede ayudar también a todas estas cosas. O sea, que al final tú puedes escuchar una cosa, pero luego tú puedes investigar y puedes decir, ostras, pues el trabajo sí, pero ¿qué trabajos? ¿O cómo? ¿O qué? ¿Hay un poco de terror por ahí? Sí, no creo que sea tan rápido, pero también creo que quien no lo adopte más o menos rápido, a lo mejor cuando se quiera dar cuenta se le viene encima. Yo lo que digo siempre es que habría que empezar muy de pequeño, ¿no? Empezar con pequeñas cosas, adoptarlo en tu vida, en el día a día, porque hay gente, lo comenté en la anterior charla que tuve para el podcast, hay gente que no lo contempla, pero realmente tú puedes usar cualquier LM, te lo descargas en el móvil y lo puedes utilizar para desde que te prepare recetas, que te prepare una dieta, que te mande recordatorios de noticias que te interesen, mil cosas, ¿no? Yo creo que el momento empiezas a adoptarlo en tu día a día, poco a poco, empiezas a ver el valor que puede aportar y ahí es cuando empiezas a extrapolarlo también a otras áreas, ya no solo personales, sino también profesionales. Sí, yo por ejemplo, ahora que dices esto a nivel personal, yo me voy creando y tengo en el móvil un montón de aplicaciones que me he creado yo para mí mismo, para mis cosas, para con mi pareja. O sea, me voy creando aplicaciones. O me dice, ostras, necesito, qué sé, el otro día.
ella tiene su empresa y todo, y pues es que lo que estaba utilizando era para hacer facturas, de repente me lo han cambiado, no me gusta, ahora ha pasado a la suscripción mucho más cara, tal cual. Para hacer facturas, ¿tú cómo las hacías? Yo ahora no soy autónomo, ya no las hago, pero le dije, no te preocupes. Y en, no sé, 2 horas y media le había hecho una aplicación de facturación mucho mejor que esa que ella estaba usando, que ahora es de pago, que tiene todo, y es que es nada, en un momento, como quien dice, sabiendo un poquito lo que quieres, sabiendo qué IAs utilizar, cómo hacerlo, y investigando mínimamente para desplegarla y todo, acabas sacándolo. Es que ahí además se ha abierto otro melón, porque estamos hablando de IAs de LLMs, pero claro, entrando en el tema del bytecoding, es que puedes hacer auténticas barbaridades, como tú has dicho. Puedes crearte desde aplicaciones pequeñas para tus usos personales, como el tema de facturación o gestión de impuestos o cualquier cosa. Mira, el hijo de mi primo. El hijo de mi primo, si no me equivoco, rondará ahora los 11 años aproximadamente. El chaval creó una aplicación con Lovable, con bytecoding, para su hermano pequeño. ¿Por qué? Porque su hermano pequeño le costaba leer. Entonces, como le costaba leer, le creó una aplicación que le ayudaba a pronunciar las palabras, a leer los textos, y a medida que lo iba haciendo, iba consiguiendo puntos, lo gamificó. Además, un niño lo creó para un niño. Por lo tanto, no hay mejor que un niño para saber lo que quiere un niño. Vale, perfecto. Lo hizo y el hermano pequeño encantado de la vida. Y mi primo, que también es un lince y su hijo se está volviendo así, dijo, oye, ¿por qué no vamos a una librería? Y lo presentamos. ¿Verdad? Y fueron a una librería con el ánimo de que la librería le incorporase esa aplicación en su web, etcétera. Aquí en Alemania está prohibido que las librerías que venden libros infantiles pues puedan, en cierto modo, utilizar ganchos de venta que capten a niños que vayan a ser potenciales clientes en el futuro. ¿Vale? Un epígrafe de la ley, está prohibido. Sí. Conforme salen de la librería, les dijeron, oye, es muy interesante, pero no podemos hacer nada. ¿Tú sabes lo que dijo mi sobrino? Dijo, papá, ¿por qué no vamos a una juguetería? Ahí está el punto gris en la ley. La juguetería no es una librería, Claro. Y en la juguetería venden libros infantiles. Infantiles y cosas, sí. Pues allí que fueron a la juguetería a hacer negocio un niño de 11 años que había hecho con Lovable una aplicación para que su hermano pequeño pues aprendiese a leer mejor. O sea, es que eso si lo piensas, es acojonante, tío. Claro, es que, bueno, yo te podría decir, o sea, tengo varios MVPs creados que estoy ahí trasteándolos, pues lo mismo, porque digo, ostras, pues esta aplicación si funciona y tal, pues a lo mejor se puede luego monetizar, a lo mejor la puedes vender y de repente dices, ostras, es que esto me funciona. Yo qué sé, de entrenamiento tengo un par que son súper gamificadas también, que estoy probando por ahí. Otra a nivel pareja, yo qué sé, para los niños, es que puedes hacerlo como quieras. Y la ventaja es que el coste para uno mismo es muy pequeño, es ínfimo, para probar todas estas cosas y vas probando, vas iterando y pruebas, fallas, otra, pruebas, fallas, otras. Ya saldrá, no te preocupes. Si te gusta y tal, vas tirando y ya está. Una pregunta ahora que has mencionado, porque a mí me sucede, y yo creo que a ti también te sucede, que tienes varios MVPs creados. ¿No te pasa que entramos en la IA pensando, la de tiempo que me voy a ahorrar, voy a dejar de hacer muchas cosas porque, la IA me va a quitar de tiempo, y te das cuenta que te engorilas, te vuelves un puto loco y te pones a hacer muchas más cosas que antes y te das cuenta y dices, es que tengo menos tiempo que antes? Sí, totalmente. Pero eso me pasa, eso lo hablo mucho con un amigo que siempre es, y tenemos la frase de, no, la IA te va a quitar, o sea, te va a dejar sin trabajo. Y dice, pues si yo trabajo más antes, o sea, más ahora con IA que antes. Entonces, pues bueno, esto relativizar en base a que trabajamos mucho más, pero si te imaginas el crear todas estas cosas que creamos o el poder llegar a los puntos a los que llegamos ahora con IA, antes una de dos, o no llegarías porque no tenías los conocimientos, porque no sabías, porque no podías, o a lo mejor lo que consigues en una semana, antes estarías 2 meses para hacerlo. Entonces, Totalmente. pues tienes esos puntos. ¿Lo haces más?
pero luego también está el depende de cómo seas cada uno. Por eso digo que el mediocre se va a quedar y va a decir, pues yo lo que iba a hacer en 2 meses lo he hecho en una semana, el resto de las otras 7 semanas estoy sentado en el sofá. En cambio, los que nos gusta darle caña y todo, vas a decir, ostras, lo de 2 meses lo he hecho en una, venga, a seguir. Y en un mes he hecho lo que podría haber hecho en un año y así sucesivamente. Entonces vas escalando y por eso vas subiendo mucho más rápido. No, totalmente. Y yo siempre digo, yo cuando empecé con el podcast si no hubiese sido por la IA, yo hubiese sido incapaz de hacerlo, incapaz. Ahora mismo, bueno, pues me voy montando un pequeño set que con el tiempo espero que vaya mejor y vaya mejorando la calidad y todo. Pero, por ejemplo, yo cuando empecé, todos los podcasts hasta el 32 están todos 100% generados con IA, las voces. Los View Research están hechos con IA, están hechos combinados con Mistral, con Gemini, con Perplexity. Tengo mis agentes que me ayudan a preparar los guiones. Evidentemente, yo al menos, yo soy un acérrimo, yo creo que en todos los procesos de IA tiene que imperar el concepto de human in the loop, o sea, tiene que haber siempre una persona revisando, iterando y confirmando que el resultado es lo que quieres, porque si no, al final va a ser sit in, sit out, o sea, esto es así. Y si no hubiese sido por la IA, yo hubiese sido incapaz de comenzar este pequeño proyecto. Incapaz. Sí. Claro, por eso te digo que la IA al final potencia. Y yo también soy como tú, yo necesito que esté la parte humana, pero tú, por ejemplo, que yo recuerdo que eras muy de LinkedIn también, si te das cuenta, LinkedIn es todo IA hoy en día. Entonces es un poco que tú entras allí y ves las mismas publicaciones en diferentes perfiles, un poco cambiadas, pero al final es lo mismo. Y por eso digo que ahí es donde se ve un poco también esa parte de que sí, que la IA es muy bonita, está muy bien, te ayuda mucho, pero como no lo uses bien o como no le des tu punto, al final va a ser más y no va a dar valor ninguno y entonces da igual que lo hayas hecho con IA que no lo hayas hecho, porque no sirve para nada. Yo creo que la IA que va a tener futuro, ya no solo la IA en el plano creativo artístico, ¿vale? Porque eso podríamos también hablar hasta qué punto la IA tiene creatividad o no la tiene. Yo me atrevería a decir, y aquí me pueden caer palos, que tiene cierto punto de creatividad por cosas con las que yo me he encontrado, pero la IA que se va a potenciar es la IA que tenga un factor humano. Y esto puede sonar muy extraño, pero has mencionado el LinkedIn, por ejemplo. Tú lees artículos o lees posts en LinkedIn y notas enseguida por el tipo de palabras, por cómo está estructurado, por todo, que eso está hecho con IA. Y no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? Pero si a mí alguien me está contando algo, ¿vale? Cuéntame. Puede estar muy bien que utilices una IA para una corrección de estilo. Yo la uso. Yo cuando redacto un artículo para LinkedIn, yo tengo un corrector de estilo que me ayuda a decir, oye, estoy comunicando lo que quiero de la forma que quiero, porque yo no soy ningún escritor profesional. Entonces, pues yo necesito un apoyo, un soporte. Pero, hostia, no copies eso que te vomita la IA, porque es que ya no hace falta ni mandar a un detector de IA, es que te das cuenta. Te das cuenta además cómo están puestos los guiones, la palabra está en negrita, el emoji, ya en el momento de un emoji, tío, ni puto Dios pone un emoji normal para escribir, nadie, nadie. Bueno, sí quieres poner uno en una ocasión, pero es que hay textos que dices, esto no hay por dónde cogerlo. Sí, sí, por eso que es pues, bueno, es lo mismo que yo digo cuando doy las empresas, o sea, al final la IA es algo que tenemos al lado para potenciarnos, no para reemplazarnos. Entonces, no dejéis que reemplace tu trabajo, que escriba tus cosas, que haga todo. Tú diriges, tú orquestas, como se dice ahora en la época esta de los agentes, que tenemos Sí, qué bonita palabra. Sí. orquestadores, pues orquesta qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, todo, y entonces vale, pero no dejes ahí el libre albedrío para que todo ocurra y sea un 80% todo IA en Internet. Sí. Oye, tío, el tema de la creatividad. ¿Tú crees que la IA tiene creatividad? ¿Crees que es creativa? Yo ya te digo que yo sí. Y luego contaré mi experiencia, pero yo creo que sí. Sí, al final es que también creo que eso se basa un poco en el concepto que cada uno podamos tener de la creatividad o de dónde nace esa parte de la creatividad.
porque la creatividad no deja de ser un poco el compendio de todo lo que vayamos aprendiendo y todo lo que los inputs que vamos teniendo también desde que somos niños hasta el momento en el que creemos o hagamos algo. Entonces, a una IA también se la entrena, se la dan inputs, se le da de todo y depende de cómo esté, pues puede llegar a salir hacia un lado, hacia el otro, en ciertos momentos, depende de cómo le hables, depende del contexto en el que estés. Entonces, sí, creo que hasta cierto punto puede tener creatividad, por supuesto. Sí, no es algo que negase, pero en ningún momento, nunca he pensado que no vaya a tenerla. Quizá a veces creo que hay que dirigirla más, quizá a veces creo que hay que dirigirla menos y puede ser más creativa, pero sí, ¿por qué no? A mí, y te lo digo sinceramente, para mí la creatividad, para mí era la última barrera humana, de verdad, la última barrera humana. Y muy al inicio de la IA, de la IA no, de cuando yo empecé a ser usuario muy activo de la IA, me sorprendió porque con el experimento de libro de fotografía que hice, ¿vale? Y yo lo que hice fue crear un GPT especializado, un storyteller, ¿vale? Y entonces todo lo que le dije fue, vale, yo te voy a soltar las fotografías, ordénalas según tú consideres que tiene que ir el storytelling y escribe la historia. Entonces, creé ese libro digital que tú viste y compartí por Discord y a mí me alucinó. Tú sabes, como fotógrafo, sabes perfectamente que cuando vas a montar un proyecto, el storytelling visual es muy importante, es complejo, cómo hacerlo bien, que no sea excesivamente obvio, que el mensaje que estés transmitiendo sea adecuado. Y coño, tío, lo hizo muy rápido y además lo ordenó muy bien. Yo solo redacté el prólogo. El resto dije que lo haga la IA. O sea, conforme salga, lo cuelgo. Y el resultado fue increíble, tío. Y entonces, eso fue mi primer golpe de realidad. Y ya lo último para mí fue el tema de la música. Yo estuve 10 años en un grupo de música, sé lo que conlleva crear música, componer, todo ese proceso creativo. Y yo cuando vi Suno hacer lo que estaba haciendo, al nivel que lo estaba haciendo, y tío, no sé, no, aún a día de hoy no tengo palabras. Me dejó alucinado. Claro, es que, pero por eso es creativa, sí, pero ¿por qué? Porque tú también le das el material que necesita para ello. En el caso tuyo, le diste unas fotos que expresan algo. Si tú le das unas fotos que no expresan nada, pues a lo mejor no es capaz de sacar ese storytelling o esa manera. Entonces ahí está el punto de también saber en qué nos estamos metiendo, saber qué queremos, aunque no se lo digamos, tú sabes que con ese tipo de imágenes puedes llegar a unos lugares o a unos finales que son los que más o menos te pueden adecuar. Y en la música lo mismo. Yo no voy a hacer la misma música que tú, porque tú sabes mucho más, has estado metido en ese mundo, etcétera, etcétera, y vas a tener otros criterios para ciertas cosas que yo a lo mejor no los tengo. Entonces, ¿nos va a apoyar? ¿Yo voy a poder hacer buena música? Seguro que sí, pero no voy a poder hacerla tan bien como alguien que está todo el día o que le encanta o que ha estado X años, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco lo mismo. ¿Va a ser creativa conmigo? Sí. ¿Va a ser creativa contigo? Mucho más. Sí, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Que va a potenciarte y si eres especialista en un área, pues te va a hacer mejor. Sí. Me gustaría pasar a una segunda parte, ya dejando un poco el tema técnico y pasando un poco más al tema humano-filosófico, ¿vale? Tú como padre, yo voy a ser padre en breve. Y te digo una cosa, me estoy empezando a plantear cosas que no me había planteado nunca. Ya me lo dijiste, Norberto, vas a ver la vida diferente. Sí, esto es lo típico, que te lo imaginas, que te lo dice todo el mundo. Vale, bien, pero yo voy a ser padre de una niña. Y tú como padre, ¿cómo ves el futuro de tus hijos? Ya no solo profesional, sino como seres humanos. O están ya relacionándose con la IA en cierto modo, porque a ti te ven. O sea, tú, joder, tú eres una influencia tremenda para ellos y lo mejor de todo es que es positiva, porque eres un profesional. Por lo tanto, la influencia que van a tener va a ser positiva. ¿Cómo lo ves? A ver,
Sí, ya lo ven y la usan en cierto modo. Sí, por ejemplo, yo tengo 3. Tengo 2 niñas y un niño, el peque pues todavía nada porque es muy peque, pero las otras 2, una tiene casi 9 años y esta ya hay muchas veces que cuando no sabemos algo, cuando ha ocurrido algo que desconocemos o todo, ya su frase es, pues le preguntamos a ChatGPT para ver qué nos dice o qué no nos dice. Entonces ella ya sabe lo que es un poco y demás. Y luego tanto con ella como con la otra, que es más peque, que va a cumplir 4, de vez en cuando les hago algún ejercicio para que pues, aprendan un poco a expresarse. No tanto por el tema de la IA, sino porque al final creo que les va a servir para todo, pero si ellas visualizan un dibujo en su mente y les digo, vamos a describir un dibujo que tengáis en vuestra mente. Describirlo, lo escribimos y ahora lo dibujáis vosotras. Ellas lo dibujan y yo lo creo con inteligencia artificial, esa misma descripción. Y luego vamos a ver de lo que tenían en su mente, a ver qué es lo que ha hecho la IA, qué cosas podríamos cambiar para que a lo mejor fuese más adecuado a lo que ellas buscan o cosas así. Entonces hago eso. O a veces también directamente el dibujo que han hecho, digo, vamos a hacer una foto y voy a preguntarle a la IA a ver qué es. Y entonces ellas me explican qué es lo que es y yo hago a ver la IA qué es lo que me dice. Valoramos un poco ahí, jugamos un poco, pero todo a nivel juego, para que todo sea como muy jugando, viendo, entendiendo qué cosas se pueden hacer y sobre todo, pues bueno, todavía son muy pequeñas y nosotros en casa somos muy cero pantallas para ellas en ese aspecto y todo. Entonces tampoco ha llegado el momento de que yo les tenga que explicar que todo es mentira, porque básicamente todo es mentira lo que hay en redes sociales y tal, y ahora con la IA mucho más, pero es algo pues que tengo claro que llegará el momento, se lo explicaré, les explicaré, pues mira, todo esto se puede hacer, yo ahora te pongo y te hago y alguna vez sí que le he dicho, pues mira, te voy a poner montando a caballo como que estuvieses aquí, o te voy a hacer como una princesa o como una sirena o lo que sea. Entonces sí que van viendo y van utilizando. Entonces a ese nivel lo conocen. ¿Cómo veo su futuro? Pues igual que me imagino que mis padres viesen el mío, con incertidumbre, porque nunca sabes qué es lo que va a ocurrir en el futuro y cómo va a ser y cómo no. Siempre ha habido cambios, siempre va a haber cambios. Este es mucho más grande que otros, está claro, pero creo que desaparecerán unas cosas, aparecerán otras, nos transformaremos a lo mejor de una o de otra manera, no sé. Intento no preocuparme demasiado o en demasía de cosas que no están en mi mano o que no están a mi alcance. Intento hacer todo lo posible porque cada día vayan aprendiendo, siendo mejores personas y más felices. Y el día que tengan que interactuar más de lleno con la IA por sus trabajos o todo, pues yo estaré ahí y ya está. Lo mismo cuando llegue, yo no tengo ni idea ya de la IA que hay y son ellas las que me tengan que enseñar a mí. Muy probablemente, muy probablemente. Puede pasar. Por lo que me has comentado de los dibujos, ¿no? Que describes el dibujo, etcétera, les estás dando de manera indirecta clases de prompt engineering a tus hijas. Sí, lo que pasa es que al final... Totalmente, de forma indirecta. Sí, es eso, pero no deja de ser aprender a describir, aprender a utilizar más lenguaje del que tenemos, aprender a que la riqueza del lenguaje esté ahí. Entonces, ¿para la IA sirve? Sí, pero es que serviría para cualquier cosa. Tú, si intentas describirle algo a una persona ciega, necesitarías también cuanto más riqueza visual tuya y del lenguaje para poderlo expresar, mejor. Entonces, es un poco lo mismo. Creo que eso les puede hacer que en ciertos momentos sean capaces de interactuar con otras personas de mejor manera. ¿No me entiende lo que le estoy diciendo? Pues si se lo digo de esta otra manera, a lo mejor sí. Y ya está, pues es lo mismo. Y, oye, ¿tú crees que el colegio al que están yendo tus hijas está la educación preparada para el ariete de lo que es la inteligencia artificial? Pero ni el de mis hijas ni ninguno. Creo que hay un par de colegios a nivel mundial que estén un poco con otros sistemas de educación que no son tan obsoletos como en los que estamos hoy en día, pero bueno, para eso está también el cómo hacemos el resto. Yo creo que, o es lo que pienso, que de aquí a unos años realmente no hará falta aprender muchas de las cosas que se enseñan en los colegios o institutos, pero sí creo que todas
todos estos estamentos o centros o como los queramos llamar, son muy importantes porque al final las relaciones sociales es donde se van forjando y donde aprenden a tener esas relaciones sociales, la parte humana de todas las cosas y el interactuar con otros seres. Entonces, valoro mucho más esa parte que la parte a lo mejor lectiva en esos aspectos. Pero yo siempre antes de tener niños, que no pretendía tenerlos a lo mejor, pero siempre lo he pensado de esa manera, que creo que cuando quieres puedes aprender de todo fuera de un colegio o de un instituto, pero las relaciones sociales y el cómo integrarte o cómo no integrarte, creo que es una de las mejores escuelas, precisamente, todo ese tiempo que pasan ahí. Yo hace tiempo escuché una cita, no recuerdo si de una entrevista o de una película, pero que me pareció fantástica, ¿no? Que venía a definir un poco el valor que tenía que alguien estudiase en una universidad o hubiese cursado una carrera universitaria para el empleador que fuese a contratarlo, ¿no? Y venía a decir, entiéndame todo el mundo, evidentemente fuera de determinado tipo de carreras, como puede ser medicina, arquitectura, ¿no? Pero venía a decir, dice, para un empleador, para una empresa que te va a contratar, el que tú hayas finalizado una carrera universitaria, lo único que le garantiza es que durante un número determinado de años has acudido a un sitio dentro de un cierto régimen de horas que has hecho de una manera más o menos aceptable un tipo de trabajo y que has obtenido de una manera más o menos aceptable unos resultados. Es lo único que le garantiza. Porque luego el conocimiento, y de nuevo, sabiendo bien diferenciar qué tipo de formaciones y qué tipo de carreras, yo creo que lo que es la forma de aprender, si Internet ya irrumpió y modificó completamente la forma de aprender, la inteligencia artificial la ha puesto patas arriba. Sí, por supuesto. Es que es lo que te digo, que los conocimientos, muchos no van a ser necesarios, muchos no vas a necesitar ciertas partes técnicas de conocimiento porque vas a poder acceder a ellas al vuelo, pero sí vas a tener que aprender pues esos pensamientos críticos, esa manera de transmitir, esa manera de escuchar, de socializar, la empatía, todas estas cosas que no son tan hoy en día usuales muchas veces de que la gente las tenga, entonces creo que toda esa parte es así. Yo sé que hay una escuela, es que para los nombres soy un poco así despistadillo a veces, pero hay una escuela en Estados Unidos que realmente lo que basa la enseñanza es que dan 2 horas o 2 horas y media, creo que son, de formación técnica o reglada o de esta manera. Y el resto del tiempo es todo esto, es empatía, manera de socializar, cómo actuar, cómo hablar, todas estas cosas. Y está como en el top, no sé si es top 3 o top 5, no quiero liarla ahora, de las mejores escuelas del mundo. Entonces, si algo así funciona es también por estas cosas. Y al final, esos conocimientos luego los vas adquiriendo cuando estás en los lugares de trabajo o en tus puestos de trabajo. Es curioso, no eres el primero que me lo comenta, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Y yo a la conclusión que llego es que la IA nos está haciendo más humanos, tío. Nos está empujando a trabajar más esas habilidades que son inherentemente humanas. Bueno, creo que lo que estamos intentando es que se note la diferencia. Claro, porque cuando estás dentro o cuando estás en esto, llegas a un punto en el que te das cuenta de que hay muchas cosas que no son el valor diferenciador que tú puedes dar. Porque ese valor diferenciador de conocimientos, sabes que al final va a dejar de existir. Porque es que yo sé de todo esto. Vale, mi IA también. Entonces ya no lo necesito tanto. Pero no, es que yo puedo hacer estas cosas de esta manera o me puedo relacionar con esta persona de esta manera o puedo crear estas conexiones con toda esta gente o yo hablo y transmito de una manera o escucho y transmito de una manera. Entonces todas las cosas cambian mucho y esa es la parte que creo que a día de hoy nunca se puede decir si no ocurrirá, porque a lo mejor aparece un robot humanoide que es capaz de mirarte a los ojos y te quedas prendado. Pero todas estas cosas creo que son las que nos diferencian de verdad y por eso creo que son las que potencialmente nos van a hacer mucho más capaces de lograr cosas.
¿qué impacto crees que está teniendo la IA en la salud mental? ¿Crees que... La pregunta sería, ¿tú tienes más miedo de que alguien vea tus conversaciones de WhatsApp o tus conversaciones con la IA? Nada, a mí me da igual. Yo personalmente siempre me ha dado igual, pero unas y otras. O sea, puedo decir cualquier burrada en cualquier sitio que me va a dar igual que la vean, que no lo vean. Nunca me he escondido de eso y creo que precisamente quizá ese es uno de los motivos por los que mi salud mental está o ha estado siempre bien en esos aspectos. Porque soy muy coherente o muy consecuente con aquello que digo. Sé que si lo he dicho era porque en ese momento así lo pensaba, así lo necesitaba decir, así lo que sea. Y no suelo tener esos dobles pensamientos de repente raros. Sobre la salud mental y la IA, ya fuera del cachondeo un poco, creo que puede hacer que haya mucha gente que tenga ciertos patrones a lo mejor un poco complejos mentales y que se apoye mucho en la IA para notar a lo mejor esa cercanía que no nota de otras personas o esa falta de afecto que a lo mejor tiene y lo encuentra en ciertas IAs. Y creo que eso puede ser hasta cierto punto peligroso, pero también tengo ahí una doble percepción, porque hoy en día no es tan habitual, pero yo cuando era pequeño recuerdo que había anuncios en la tele del teléfono de la esperanza, perdón, Sí. el teléfono de la esperanza, todas estas cosas que precisamente eran para eso, para ayudar a toda esa gente o tal, y no dejaba de ser un desconocido que lo único que hacía era escuchaba los problemas que esa persona le contaba. ¿Una IA qué es? Al final, cuando se destina a eso o cuando la puedan entrenar para eso, no deja de ser lo mismo, es algo que está entrenado a lo mejor o que utilicen para escuchar, para tal. Entonces es un poco lo mismo siempre y cuando teniendo el cambio de que la persona que escuchaba, si tenía un día malo o un día bueno, podía ir hacia un lado o hacia el otro. La IA en principio no tiene días malos y días buenos. Está o bien entrenada o mal entrenada, pero más o menos va a ser siempre idéntica en sus resultados y se podría llegar a ver el cómo actúa. Entonces, bueno, es un poco complejo, pero no creo que sea algo que vaya a complicar las cosas. Para mí el problema de la salud mental son las redes sociales, no la IA. A mí el problema que veo con la IA, y eso lo hemos visto muchos, es que tiende a ser complaciente. Sí, eso sí. Y al tender, o sea, con esa complacencia muchas veces puede reafirmar determinados sesgos o determinadas creencias que pueden hacer que una persona en un momento de debilidad pues pueda cometer determinadas acciones que sean catastróficas o un error. Han habido casos, de hecho, Sí. cualquiera que vaya a Google e investigue un poco encontrará, aquí en Europa hemos tenido infinidad, en Estados Unidos han habido casos dramáticos, ya no solo estoy hablando de los boy bots o girls bots, de estos que son novios o novias impulsados con... Estoy hablando de gente que ante problemas que estaban pasando, me han tirado el trabajo, o mi novio no me habla, o lo que sea, se han apoyado en la IA en lugar de apoyarse en una amistad o en un profesional de la salud mental para descargarse ahí. Y la IA ha hecho pues resonancia y como tiende a complacer, tiende a reafirmar un poco pues lo que tú crees. De hecho, a la IA, como la aprietas un poco, te dice que la Tierra es plana, que los reptilianos dominan el mundo y que los extraterrestres están entre nosotros. Entonces, a mí es eso la preocupación que me genera. Pero, por ejemplo, y esto ya es aquí hacer de abogado del diablo, si esas personas, en vez de apoyarse en la IA, sí, se apoyan en ciertas partes de sus grupos, ¿tú crees que no hay amigos o gente que no es complaciente también, solo porque no es capaz de cerrar en ese punto y decir, oye, mira, estás haciendo el parguela? Es que creo que hay una principal diferencia, tío. Y creo que eso, al igual que antes te dije que creo que la creatividad es la última frontera, igual no es la última frontera.
una de las últimas fronteras es la percepción humana. Yo creo que incluso estamos hablando, tú estás en España, yo estoy en Alemania, pero estamos hablando, yo te veo y puedo percibir igual que no estás bien, incluso por lenguaje no verbal o porque te conozco, el tono de la voz. Eso la IA no lo va a percibir. Esos pequeños, y además muchas veces lo leemos sin querer, sin darnos cuenta. Y al menos a día de hoy, la IA eso no lo percibe en un mensaje de texto. Sí lo percibe, pero no se permite que se haga. De hecho, hay leyes por las cuales no se puede utilizar. ¿Sí lo percibe? Sí. Sí llega a captar entonaciones, sí llega a captar todas estas cosas. Lo que pasa es que en la mayor parte de los casos no se puede llegar a utilizar porque no se puede, no sé cómo es las palabras que utilizan, pero como que la IA no puede utilizar esos conocimientos que extrae de ti para utilizarlos. ¿Algún modelo en concreto? Ostras, pues creo que era Gemini. Gemini sí que era capaz de hacerlo. Sí. Sí. Me acabo de dejar de piedra. Y seguramente Claude, con este nuevo que hay por ahí, Mitos, pues seguro que puede hacer todo y más. Sí. Pero sí, y yo recuerdo haberlo leído, por eso te digo que en algún paper aparecía ya que sí que se podía hacer. O sea, al final piensa que todas estas cosas, y bueno, bagaje de temas de seguridad, esto se hacía ya hace muchos tiempos. Todo el tema de las expresiones corporales y todo esto está muy definido, hay patrones muy claros. No dejas de tener que entrenar un modelo y ese modelo va a saber percibir todas las cosas. Entonces, igual que cuando mientes, normalmente los ojos se mueven hacia un lado, cuando no, todas estas cosas, pues al final es lo mismo. Si está bien entrenado el modelo, todas estas cosas se pueden sacar igual. No sé, ahí soy aún escéptico. No sé, concédeme eso para sentirme Pues al final... un poco útil como ser humano. No, la utilidad la tenemos, porque al final es eso. A veces son cuestiones que no se llegan a percibir, porque son cosas que no se ven, pero las sientes por ese punto. Pero todo lo que sean cosas que se vean, pues como eso, nerviosismo porque la persona mueve las manos de una manera, porque mira para un lado, porque baja la mirada, porque se muerde los labios, porque parpadea más rápido, porque la piel está más sudorosa, todas estas cosas que se ven, la IA las puede llegar a ver también. Esas otras cosas que no, son las que se sienten, que las sientes cuando hablas con alguien porque sabes, dices, no sé por qué, pero no todo tal. Esas son las que no, está claro que la IA no va a ser capaz de pillar. Pero por eso te digo que va a haber otras muchas que sí. Y en muchos casos, a veces ni notamos nosotros que las estamos viendo. Sí, claro, evidentemente. Sí. Totalmente. Claro. Oye, otra cosa, vinculado también con el tema de la salud mental y el impacto de la IA. Cuando tú y yo empezamos, salió una empresa de Corea del Sur que estaba empezando a ofrecer servicios de Griefbots. Para quien no lo sepa, un Griefbot no es más que sería crear un avatar de ese ser querido que ha fallecido y entonces pues esa empresa pone a tu servicio la posibilidad de hablar con ese ser querido. ¿Cómo crean ese avatar? Pues lo crean con base de datos de fotografías, de vídeos, textos, audios, mensajes de WhatsApp. Con todo eso se puede llegar a crear la personalidad de esa persona que ha fallecido. Cuanto más material, evidentemente mejor. Y se puede crear al final un avatar con el que pues la persona puede interactuar. Yo recuerdo que eso desató un montón de opiniones tanto a favor como en contra. Yo me posiciono justo en el centro, no me parece ni bueno ni malo, sino justo lo contrario. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo ahí veo unos red flags a nivel como producto ético, moral, tremendos. Yo no me posiciono en el sentido de creo que cada persona tiene que saber qué es lo que necesita para pasar el duelo. En esos casos no deja de ser eso. Entonces, habrá gente que
le pueda venir muy bien el tener eso, porque a lo mejor pues no se ha podido despedir y necesita ese punto de poder cerrar ese ciclo porque necesito despedirme. Habrá gente que lo necesite por otros casos. Y luego también está la otra parte, que habrá gente que no sea capaz de cerrar ese ciclo y entonces con eso como que, no, pues así no está nunca. No, hay que asumir lo que ha ocurrido y ser capaz de entenderlo y pasar adelante. Entonces, es algo muy complejo que entiendo que salga al mercado porque al final son cosas que no dejan de tener negocio y las empresas, pues hay veces, hay empresas que hacen lo que sea por un negocio, pero llegado el punto, pues no sé yo lo que haría. Si lo usaría, si no lo usaría, no te lo sabría decir. Porque es que depende de cada situación. Dependería mucho de cómo haya ocurrido, qué es lo que ha ocurrido. Que es como... A mí el miedo que me genera, porque aquí se abrió un debate bastante interesante entre varios compañeros y como bien has dicho, ¿no? Habrá gente al que le pueda venir bien, gente a la que no. Yo creo que esto debería estar acompañado de un especialista al lado, ¿no? Que lo tutele, evidentemente. Pero luego está, pues bueno, pues fallece un ser querido y yo lo contrato libremente y me crean un avatar y ahí estoy yo dándole palique. A mí ese avatar, para hablar con esa persona, me cuesta 20 euros al mes. El mes que viene cuesta 300. A mí el miedo que me genera esto es que te genera una adicción emocional que luego, pues, a la empresa, pues un buen día dice, me han subido los costes, tengo que subir los precios, suben los precios, y para seguir hablando con tu abuela, la del pueblo, pues ya no pagas 20 euros al mes, tienes que pagar 300. Y tú sabes perfectamente que cuando la gente tiene un apego emocional a algo, la razón desaparece, ¿no? Sí, por eso te digo que ahí ya es un poco también, pues eso, es complejo a nivel empresa saber qué es lo que pretenden, cómo lo pretenden hacer, cómo no, todo. Yo me baso más en la otra parte, me planteo solamente el dilema de la otra parte, el dilema empresarial. Al final ahí pueden jugar con fuego y fundirse a la persona que de repente haya contratado su servicio porque le dicen, mira, que mañana cierro. Ya no que te cobren más, es que mañana cierro. Por ejemplo. Y sí. El servidor y ya está. Por ejemplo. Es casi peor, porque si te cobran más, pues a lo mejor dices, oye, mira, pues me lo puedo permitir o lo que sea y ya está. Pero si me cierras, ¿qué hago yo ahora? Y ya tengo esa dependencia emocional ahí. ¿Qué hago? Entonces veo más esa parte compleja. Nacho, ¿tú crees que la IA, al menos con la edad que tú y yo tenemos, va a ser el último gran invento de la humanidad o el primero de una nueva era? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que va a ser el primero. Yo creo que va a ser el primero porque, o al menos eso es lo que yo me planteo, porque gracias a la IA estamos yendo mucho más rápidos en muchos otros aspectos. Entonces, espero, creo y deseo que a nivel salud y a nivel de todas estas cosas haya muchos avances en los próximos años. Entonces, que cambien muchas cosas. Se supone que también nos puede ayudar a esa carrera que hay por ahí a nivel aeroespacial. Entonces, a lo mejor nos hace llegar a otras cosas o conocer otras cosas que de momento desconocemos totalmente. Entonces, creo que nos puede facilitar, nos puede agilizar estos procesos que a lo mejor nos hubiesen llevado muchísimos años y que ni de coño hubiésemos visto, a que se acorten en los periodos en los que se van a llegar a conseguir. Entonces, por esa parte creo que va a ser el primero. También espero vivir ya para siempre. Hombre, lo dijeron no hace mucho, ¿no? Que si aguantábamos hasta qué año era, hasta el 2030, ¿no? Se supone que creo que eran los próximos 10 años o algo así. Sí, si aguantábamos hasta el 2030, teníamos la posibilidad de poder vivir eternamente o algo así, ¿no? Así, sí. Oye, ¿tú tienes alguna idea de cabecera? Que sea tu favorita. Depende, si te contesto esta semana tengo una, lo mismo te contesto la que viene y tengo otra. Entonces, ahora mismo, bueno, mira, te diría, la semana pasada era Clot, pero esta semana estoy un poco peleado porque es que los límites me van saltando cada 2 por 3. Sí, de todo, entonces... ¿Qué le estabas preguntando?
Bueno, es porque han cambiado los sistemas, han metido las 5 horas estas de horas de pico, que te consume más, que te consume menos, y un poco así. Entonces, como yo lo estoy utilizando ahora mucho también con Anti-Gravity para programar y para hacer historias y todo esto, pues lo uso mucho para eso. Luego, ahora, por ejemplo, estoy trastando mucho con el nuevo de Google, con Gemma 4, en local también, que lo tengo metido ahí en local y voy trasteando y probándolo y haciendo cosillas. Sí que es verdad que por trabajo en la empresa y todo, lo que más uso es Gemini. Y ChatGPT cada vez lo uso menos. Entonces lo sigo usando porque es que yo las uso todas, porque al final también al dar formaciones las voy usando todas para estar al día de todas y demás. Pero a nivel personal, GPT es el que menos estoy utilizando y Gemini y Claude son los dos que más utilizando. Luego para otras cosillas por ahí, tiro a lo mejor, pues te digo, de Gemma 4, de DeepSeek también uso algo, Kimi también lo uso por ahí alguna vez. Y luego por modelos un poco más pequeñitos que aparecen por ahí, CLPs, yo qué sé, cosillas por ahí. O sea, básicamente no te casas con un modelo, en No, función de lo que tienes que hacer, usas uno u otro. tal cual. Y no solo eso, sino que es lo que te digo, a lo mejor de repente la semana que viene Claude decide sacar uno nuevo, pues y me va mejor para lo que necesito, con ese. Gemini saca el nuevo que vaya a sacar, pues lo pruebo. Y todo está hablando del LM tal. Si te hablo del audiovisual, que ahora por desgracia no lo puedo toquetear mucho, pero es que está saliendo un modelo nuevo open source o más o menos que podamos utilizar de esa manera. Cada 10 días, cada 12 días sale uno. Entonces es que el ritmo es impresionante y no te puedes casar con uno porque, no sé, es tontería. Al menos desde mi punto de vista es tontería casarte con uno. ¿Para qué? Yo voy usando según lo que necesite. ¿Estamos preparados para esto que va tan rápido? O sea, ¿tú crees que nosotros como seres humanos estamos preparados para aprender la novedad constante a esta velocidad? No, no solo no estamos preparados, sino que lo que hace es que no seamos capaces de aprender nada. Porque está esto de tan conocido, tan famoso en los últimos años de la parálisis por análisis, que a mí me pasa que estoy dentro y es que no me da como para poder exprimir algo lo suficiente para sacarle todo el partido, todo el provecho, todas las posibilidades que te arroja, y ya ha salido la nueva piedra brillante que tú quieres ir a por ella. Y cuando estás dentro y necesitas también estar un poco en lo último, lo ves, que necesitas estar en lo último y no puedes exprimir todo esto. Y yo, por ejemplo, en la parte de formación, y más ahora que también estoy como profe del máster de varias de las temáticas y todo, veo que es que tengo que dejar algunas cosas en plan guardar para ver. Y ya lo veré cuando pueda, pero necesito centrarme y estar un mes metido a fondo en esa herramienta y la nueva versión y todo lo nuevo y cómo sacarle partido máximo para poder también enseñárselo a todos los alumnos y todo. No puedo estar yendo de aquí para allá como pollo sin cabeza intentando aprenderlo todo porque no va a servir. No me sirve de nada saber lo que han sacado ayer y esperar a lo que saquen mañana, no, lo que necesito es, vale, esto es lo que vamos a ver, pues esto lo voy a exprimir al máximo y voy a ser capaz de hacer todo lo que se puede hacer con él. Sí, no, a mí me pasó exactamente igual cuando empecé. Yo creo que es aprender de todo. Todo, quiero saberlo todo. Y es tan amplio y se pueden hacer tantas cosas que al final, yo recuerdo que lo hablaba contigo, que te dije, Nacho, tío, voy a centrar, voy a dejar de lado todas las automatizaciones. O sea, es decir, voy a comprender, yo veo un blueprint y lo entiendo. Yo si me paro a analizarlo, puedo decir, oye, esta conexión está mal o este hook, sería mejor hacerlo de esta otra forma. Pero yo no soy ningún profesional de automatizaciones, ¿vale? Pero dije, me voy a centrar en esto, que es lo que me encanta, que es la parte de audio, cuando me puse con el tema de Eleven Labs, cuando me puse con el tema de Suno, cuando me puse con el tema de podcasting, ¿no? Porque es que es una industria tan vasta, tan amplia y que impacta en tantas otras industrias que es imposible saberlo todo. Claro, y aparte es que es eso, que es que, bueno, maestrillo de aprendiz de todo, maestrillo de nada, algo así es, ¿no? Pues hasta al final es que es lo mismo. Creo que te tienes que nichar un poquito todos tus gustos o todo lo que quieras hacer, pero al final
especializarte un poco, porque es que si no vas a estar, que es que no vas a saber qué. Y luego eso, que como estamos dentro de esa cámara de eco que dices, es que te van llegando ecos de todos los lados, de repente esto nuevo que ha salido, esto otro, esto que hacías así, ahora no, es mejor hacerlo así, no, pasado mañana es mejor hacerlo así, no, pues ahora se ha caído todo esto y es mejor como lo hacíamos antes. Y va todo así, y no sé, es un poco una carrera también, la carrera de la rata, que estamos intentando darle vueltas ahí a algo, ¿no? Párate, céntrate, ¿qué es lo que necesitas? Esto, con los recursos que tengas, hazlo lo mejor que puedes, que seguro que puedes, y no necesitas ir todo el día a lo último. Entonces, cuando ya lo tengas claro, observa, ostras, pues eso me va a venir mejor, sí, lo suficientemente mejor como para cambiar y ir hacia allí y tal, sí o no, valora, haz, crea y todo. A mí me pasa mucho también, y nos pasa mucho con alumnos o con empresas o lo que sea, que claro, ellos ven esa información que llega desde todos los lados y quieren lo último, lo último, lo último, pero es que lo último a veces también hay que pensarlo. No puedes estar queriendo aprender cualquier herramienta que sale cualquier día porque a lo mejor dentro de una semana esa herramienta ha desaparecido. Esa es otra. Y esto en la IA pasa mucho. Pero mucho. O, mejor aún, los modelos grandes te sacan una actualización y borran del mapa a un montón de startups que estaban cubriendo ese gap que esa herramienta no estaba haciendo. Eso pasó, creo que fue el año pasado. GPT hizo una actualización y se fueron por el aire no sé qué barbaridad de startups en Estados Unidos que estaban ocupando ese gap que GPT en ese momento no lo hacía. Sí. Sí, por eso, que es que no puedes estar siempre, o sea, tienes que conocerlo, pero no obsesionarte. No. Hay que asentar conocimientos. Yo creo que es mejor asentar que intentar conocer de todo. Muy bien. Nacho, vamos a ir terminando. Quiero dos cosas. Primero, que me digas cómo ves tu vida en los próximos 5 o 10 años con la IA. O sea, ¿dónde crees que la IA te va a llevar? Y luego quiero que para despedirnos me dejes una pregunta para el próximo invitado. No vas a saber quién es, no sabes de qué ámbito es ni nada, pero que me dejes una pregunta para esa persona. Vale. Próximos 5 años. Espero seguir trabajando, que el trabajo siga existiendo y que no estemos ya... Que no estemos con paguitas. Bueno, incluso si estuviésemos con paguitas, creo que yo seguiría trabajando. No, de eso no me cabe mucha duda tampoco. No sé estar sin trabajar. No me gusta. Pero ¿dónde estaremos dentro de 5 años? Yo espero que siga haciendo formaciones de IA. Lo que sí que tengo claro es que serán muy de nicho, seguramente. Porque creo que la IA estará ya mucho más extendida. Entonces, que será mucho más accesible en muchas más cosas, que el tema de los agentes o lo nuevo que haya aparecido de repente ya en esos 5 años. Porque es que 5 años son pocos, pero es que a nivel IA 5 años es como antes 20. Es una barbaridad. Entonces, es algo muy diferente. Pero creo que a nivel de la formación de nicho de algo concreto seguirá existiendo porque se podrán hacer muchas cosas seguro y habrá que aprender a ellas. Me imagino que siga en ese aspecto, en ese punto. Y si no, pues estaré haciendo algo con mis manos que no puedo hacerla ella. Y ya está. Escultor, carpintero. Sí, algo así. Yo, en mi casa somos artistas, mi chica y yo también, entonces no hay ningún problema por eso. O cultivando un huerto. Da igual, lo que sea. Me parece una idea fantástica, ¿eh? Yo me apunto a eso. Claro. Y sobre pregunta. ¿Crees que seríamos capaces de adaptarnos de nuevo a no tener inteligencia artificial en el mundo? Es una buena pregunta. No voy a dar mi opinión. No voy a dar mi opinión para que se escuche la respuesta que pueda dar el próximo invitado. Sí. Pero creo que es una reflexión. Si seríamos capaces, ahora que ya hemos probado esto y que sabemos lo que es, si seríamos lo suficientemente fuertes como para decir, no, mira, la IA nos puede aniquilar, vamos a apagarla del tirón. Hombre, si estamos hablando de extinción global. Hostia. No, pero que eso, que nos deje sin trabajo, que... Bueno, ahí queda esa pregunta, ¿vale? Y te prometo que el próximo invitado ahí caerá.
Perfecto. Y Nacho, mil gracias, amigo, de verdad. Mil gracias por apoyar con tu presencia este muy humilde proyecto. A ver dónde Gracias lleva. a ti por eso, por haber pensado en mí para él y encantado de estar aquí y de compartir este rato contigo. Y muy agradable. Y un placer. Y quién sabe, espero que quizá en unos cuantos episodios nos volvamos a juntar, me cuentes las novedades y Cuando quieras. partamos un rato, ¿vale? Por supuesto que sí, cuando quieras. Venga, tío, un abrazo enorme. Un placer. Chao. Chao, chao.